Muy buena gente, ¿cómo les va? Ya estamos por liquidar, o mejor dicho, en algunos casos ya liquidando agosto, siempre hablando de impuesto a las ganancias de cuarta categoría, y es altamente probable que este mes debamos normalizar, corregir algunas cuestiones que no quedaron tan bien en la liquidación de julio, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque como todos recuerdan, julio fue un mes de liquidación a contrarreloj. Los cambios que regían ya retroactivamente a partir de julio se publicaron creo que 2-3 días antes del cierre de ese mes calendario. Algunas cuestiones en ese momento todavía libradas a interpretación. Entonces, como le decía, es altamente probable que en agosto, o quizá más adelante si no llegamos en agosto, haya que corregir algunas cuestiones, ¿ok? Y por eso este video, para intentar barrer con algunas hipótesis de lo que pudo haber sucedido en julio. A partir de ahí ver qué es lo que dice la ley y cuál sería la solución en agosto. Bien directo, bien concreto, pero antes de continuar, como siempre te pido, si al final determinás que esto te gustó, no seas rata, suscríbete al canal, activa la campanita o déjame un me gusta, un comentario y sería un montón compartir video y compartir canal, que me ayuda a crecer mucho. También tenés las membresías, que son muy económicas, son precios simbólicos, básicamente para ir generando una comunidad y poder, como le decía, seguir creciendo, ¿bien? La idea es comenzar con lo que pudo haber pasado en julio, ¿ok? Entonces, vamos a ir a un primer caso, que es que te liquidaron bien. Te liquidaron bajo el esquema general, ya no con el cedular. Te tomaron las deducciones en caso de que hayas podido cargarlas a contrarreloj. Y no hay impacto retroactivo negativo. ¿Qué impacto retroactivo? El del primer semestre, ¿bien? Suponiendo, y eso lo vamos a ver en la próxima slide, suponiendo que durante el primer semestre, con el nuevo esquema, te dé que tenés que pagar contra lo que se te retuvo por el anterior esquema en la práctica bajo el cedular, bueno, en realidad no vas a pagar por enero y junio. Se va a aplicar una deducción de no retroactividad. Entonces, lo que hizo el empleador es aplicar esto. Y más allá de que en el primer semestre tengas virtualmente o teóricamente un saldo desfavorable, no te retuvieron. Te empezaron a retener por lo que sucedió en julio, ¿ok? O sea, esto es correcto. Segundo punto, le puse que te liquidaron demasiado bien. Este es el caso de una persona no con saldo negativo en el primer semestre, sino con saldo positivo. O sea, a la persona le retuvieron por esquema cedular de enero a junio más de lo que ahora le da por el nuevo esquema. Entonces, de nuevo, eso lo vamos a ver acto seguido, pero le tienen que devolver. Entonces, en este segundo punto sería, te liquidaron con el esquema general, te tomaron las deducciones, por eso pongo acá punto 1, y te empezaron a devolver el saldo favorable del primer semestre, lo cual ya es un golazo, está perfectamente liquidado. ¿Bien? Vamos a ir al tercer punto y ya comenzamos con los problemas. Te liquidaron bajo el esquema general, pero no te aplicaron la deducción por no retroactividad por el primer semestre. Entonces también te retuvieron por el retroactivo a enero, en el caso, de nuevo, que con el nuevo esquema te esté dando un saldo desfavorable en el primer semestre, ¿ok? Esto está mal. Es bien clara la ley respecto de este punto. Cuarto punto, te liquidaron bajo el esquema cedular. O sea, siguieron liquidando como venían haciendo hasta junio inclusive. Producto de no tener tiempo, producto de no saber cómo, producto de cualquier tipo de error. Esto justamente es un error y no está bien. Y quinto punto, que ha sucedido en varios casos, no solo que conozco, sino que me han comentado ustedes, no te retuvieron impuesto. ¿Bien? Entonces, vamos a ver primero qué es lo que dice la ley muy brevemente, sin tanto tecnicismo. Y la ley dice, primero, bueno, dice varias cosas, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en lo que impacta en los temas de este video, ¿bien? Durante el primer semestre rige el esquema cedular, esto es claro. A partir de julio, inclusive, se reinstala el régimen general. Puede parecer una tontera, pero es así. A partir de julio es general, no es cedular, ni un híbrido, ni nada por el estilo. Y el segundo punto importante, atado mucho a lo que veíamos anteriormente, es que el nuevo esquema es retroactivo a enero,
Bien, ¿por qué retroactivo enero? Porque el impuesto a las ganancias es un impuesto anual que funciona con bases acumuladas. La base imponible acumulada que determina tu impuesto, las escalas son acumuladas, las deducciones son acumuladas. No obstante, en este caso, como el cambio fue en el medio del año y en julio, en este caso va a operar a favor del empleado. ¿Y qué significa esto? Si el impuesto retenido de enero a junio es menor al nuevo esquema, que es un poco lo que hablábamos antes, o sea, si con el nuevo esquema te da que te tuvieron que haber retenido más que lo que se te retuvo en la práctica en el primer semestre, el empleado, no obstante, no va a tributar la diferencia. Se va a aplicar una deducción de no retroactividad, ¿ok? El empleado de mínima va a pagar solamente julio, más allá de todo lo que se haya pagado ya de enero a junio, ¿ok? Y después tenemos el otro caso a la inversa. El impuesto retenido de enero a junio bajo el antiguo esquema cedular es mayor a lo que da recalculado en el primer semestre con este nuevo esquema. Hay casos de estos. En este caso, el empleado tendrá la devolución del saldo favorable, atado con uno de los puntos, el punto 2, que veíamos en la slide anterior. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, para cada uno de esos casos potenciales sucedidos en julio, qué pasa en agosto o qué debería pasar, qué deberíamos corregir, ¿ok? Pero primero no quiero dejar de mencionarte que para la práctica de esto, porque este tutorial es más que nada conceptual y teórico, tenés, y las podés solicitar, planillas que he construido para el cálculo de impuesto a la ganancia de cuarta categoría. No voy a entrar en detalle con esto porque no voy a aburrir a los usuarios recurrentes, pero tenés que saber que hay todo un set de libros completos para calcular el impuesto a la ganancia de acuerdo al bruto y a las deducciones que vos cargues, ¿bien? Y tiene un apartado especial por este tema. La deducción especial por no retroactividad. En el caso inverso, si hay devolución por el saldo a favor, acá tenemos calculado el diferencial entre esquemas, ¿bien? Entonces, en la práctica, en el Excel, podés rápidamente calcular cada caso individual. Cada caso individual y también cada caso a nivel masivo, porque también hay un simulador para liquidar nómina, ¿bien? Y creo que esto es genial. Es a través de completar una base de datos para todos los empleados que tengas bajo nómina, automáticamente en cada una de las solapas te va a generar el detalle, el estatus y el cálculo de impuesto a las ganancias para cada uno de los meses a lo largo del año. Pasado ya esa publicidad, vamos a ir con los casos, ¿bien? Vamos entonces con el primer caso, que sería el más sencillo, que es la liquidación perfecta. Esto era, por si no nos acordamos, se liquidó bajo el esquema general, o sea, se aplicó el nuevo esquema, se tomaron las deducciones y no se le retuvo por el retroactivo a una persona que le daba un saldo desfavorable en el primer semestre y se le empezó a devolver en contraposición a la persona que tiene un saldo favorable por el primer semestre. O sea, perfecto. ¿Qué pasa en agosto? Nada, seguir liquidando con el criterio que se liquidó en julio. Bien, después tenemos un caso 2B, que esto en realidad lo coloqué después, podría haberlo incluido en la primera slide, que es, se liquidó correctamente y estamos hablando de una persona con saldo favorable en el primer semestre, pero no se le devolvió nada aún, ¿ok? En julio, cuando podría haber correspondido. Entonces, acá ¿qué vamos a hacer? Vamos o a comenzar a devolver o establecer cuándo se devolverá. ¿Por qué hablo de establecer? Porque al menos en la ley no creo haber visto que diga explícitamente que el saldo favorable se devuelve este año, mes a mes, o con la declaración jurada anual de 2024, que ya sería el año que viene. No encontré que explícitamente dijera cuándo. Es como que lo deja librado al empleador. De hecho, en la práctica conozco casos en los que ya se ha empezado a devolver y hay otros casos en donde directamente ya se dice que se va a devolver el año que viene con la anual, lo cual eso es una mala noticia porque la inflación comió
casi todo el favorable. Bien, entonces, como les decía, comenzar a devolver a partir de agosto o establecer cuándo se devolverá, que quede claro además cuál es el saldo favorable, eso sería realmente muy bueno. Vamos al tercer caso, retención en exceso por diferencial del primer semestre. Hay muchos casos de estos. Bien, o sea, de nuevo, perdón por ser reiterativo, había un saldo desfavorable teórico por el primer semestre y más allá de que la ley, como vimos en la slide anterior, dice que esto juega a favor del empleado, que no hay que retener por el diferencial del primer semestre entre los dos esquemas, sin embargo el empleador le retuvo y eso puede llegar a ser un monto bastante importante. Hay que corregir. Vía reintegro total o pago a cuenta, ¿no? Ir bajando el impuesto en caso de que existiera en los meses subsiguientes. Cuarto punto, liquidación bajo cedular. Bueno, acá está todo mal, ¿no? O sea, básicamente hay que recalcular con el nuevo esquema a partir, en este caso, de agosto hacia atrás y bueno, corregir la diferencia. En este caso, ojo, puede ser una diferencia que haya jugado a favor o en contra en julio. Bien, o mejor dicho, en contra o a favor. Debería haber colocado al revés, porque por ahí muchos tienen en la cabeza de que con el nuevo esquema se pierde, y es cierto en la mayoría de los casos, pero hay muchos casos que el nuevo esquema a algunos le juega a favor, le jugó a favor. Entonces, versus el cedular, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de que esta diferencia por haber liquidado bajo el cedular puede suponer no necesariamente un reintegro, sino una retención en exceso en agosto. ¿Bien? Y por último, tenemos el caso de el congelamiento y haber decidido la inacción y no retener nada en julio. En ese caso tenés que tener en cuenta que en agosto no solo te va a caer el tributo de agosto, sino también, lógicamente, el tributo que no se te retuvo en julio. Entonces, gente, si necesitan esta mini presentación, pídanmela, no tengo ningún problema, obviamente se las envío gratis como para poder ir repasando cada uno de los puntos. Espero que les haya servido. Recuerden que para esto tienen simuladores para poder calcular rápida y exactamente o muy aproximadamente deducción por no retroactividad o en contraposición, devolución del saldo favorable. Así que bueno, espero que les haya servido y seguimos en contacto. Chau, chau.